Uno de los conceptos más referidos del pensamiento posmoderno y postestructuralista es la deconstrucción. Término acuñado por Jacques Derrida, que se presenta como la clave de su estudio de la hermenéutica, que en el caso de Derrida se entiende como una táctica interpretativa, ya que el objetivo del filósofo argelino no es la creación de una doctrina o un método, pues como lo veremos más adelante, contra esto es lo que lucha la deconstrucción, contra la instauración de estructuras conceptuales que vienen dadas por el uso lógico-sintáctico del lenguaje. El trabajo de Derrida es por tanto un pensamiento intencionalmente difuso, pero cuya función es abrir el paso al juego de interpretaciones que permiten la generación de nuevos pensamientos. Para iniciar con la reconstrucción del pensamiento de Derrida, tenemos que analizar una cuestión muy importante para la hermenéutica contemporánea, a saber, la pregunta por los límites de la interpretación. Esta pregunta encierra un problema que viene desde el pensamiento de Nietzsche y que es heredado al pensamiento posmoderno. La cuestión por los límites de la interpretación es el problema que surge a partir del reconocimiento de todo como una interpretación. La pregunta por el límite es una pregunta por un momento de estabilidad en el ciclo interpretativo. La manera en que Derrida plantea esta cuestión no está lejos de su formulación original. Al igual que Nietzsche, la clave del problema del límite de la interpretación se encuentra en el lenguaje, concretamente en la estructura del signo. El primer aporte del pensamiento de Derrida es la crítica a la estructura del significado y el significante, propuesta por Saussure. Es en la falta del significado en donde Derrida desarrolla su técnica interpretativa, en el reconocimiento del lenguaje como una cadena interminable de significantes que en términos hermenéuticos son interpretaciones que interpretan otras interpretaciones. Para Derrida, la cadena de significantes pone de manifiesto la idea principal de su pensamiento, la différence, la cual surge como expresión del lenguaje en el binomio del habla y la escritura. Dicho binomio refleja la misma relación del significante y el significado, pues se nos ha enseñado que el habla es el reflejo del pensamiento, mientras que la escritura es el reflejo del habla. Sin embargo, la diferencia propone una inversión de papeles, en la que la preferencia le corresponde a la escritura, porque la escritura se presenta como expresión de cadenas de significantes, como el lugar donde se plasman las interpretaciones. Por ello, Derrida dice que no hay nada fuera del texto, que toda realidad es contextual, y que dicho contexto puede ser siempre reinterpretado. La diferencia hace que todo contexto y todo discurso entren en movimiento, para mostrarnos que detrás del lenguaje hay un juego de intereses, una lucha de imposición de voluntades, en la que se trata de excluir a lo diferente. Esto es lo que hace complicada la perspectiva de Derrida con respecto al límite de las interpretaciones, puesto que nos adentra en un juego incesante de interpretaciones mediado por el poder, algo que Derrida rescata del pensamiento de Michel Foucault. Hay que tener en cuenta que en la táctica interpretativa no encontramos un método. El método lleva un conocimiento claro y distinto, algo que es contrario a la deconstrucción. Para entender cómo opera la deconstrucción, es necesario reconocer dos ideas clave del pensamiento de Derrida: el binomio del centro y del margen. Dicho binomio es una forma alegórica de entender la relación entre el habla y la escritura. Lo que muestran estas ideas es la clave para acercarnos a todo texto, a toda realidad. ¿Qué es lo que denuncia esta alegoría? Que toda realidad, que todo pensamiento, toda la historia, tratan de pensarse desde un centro, desde un punto estable de pensamiento, un modelo de orden establecido que garantiza la seguridad de los que se encuentran dentro de este. Sin embargo, Derrida dice que todo centro se construye al excluir algo. Reconocer a una interpretación como centro muestra que hay otra interpretación que fue desplazada al margen, a la periferia.
Para Derrida, el binomio de centro y margen se encuentra presente desde la metafísica, como expresión más radical del dominio, pues lo que es desplazado por la pregunta por el ser es el no ser, la nada. Esto nos ayuda a dimensionar el alcance de esta idea y su aplicación a toda la realidad, en la que todo discurso distinto del centro es rechazado y estimado en nada. Teniendo como base este binomio, podemos entender la función de la deconstrucción como forma de descentralización. Para ello, hay que entender que la deconstrucción no supone lo mismo que la destrucción. La deconstrucción no busca eliminar el centro, sino dinamizarlo. La táctica interpretativa de la deconstrucción cumple su función dinámica a través de una serie de pasos que conforman un juego de interpretaciones. Los pasos de la deconstrucción son la identificación del centro, encontrar la interpretación que trata de elegirse como verdad, desenmascarar el centro, aquello que permanece oculto sobre la interpretación principal, exponer el centro, mostrarlo como lo que es, una interpretación, identificar el margen, la interpretación rechazada por el centro, invertir papeles, que el margen tome el lugar del centro, y por último, reiniciar el juego, repetir los pasos para que ninguna interpretación se conserve perpetuamente como el centro. Los pasos de la táctica interpretativa de Derrida pueden aplicarse a toda la realidad, a toda interpretación, y hacen que repensemos a la historia en forma de ciclos, como movimientos de este juego de interpretaciones, distinto al modelo dialéctico, pues el centro y el margen no son polos opuestos, sino un binomio de movimiento que va abriendo el paso a nuevas interpretaciones. Ahora bien, ya que conocemos la táctica interpretativa de Derrida, podemos responder a la pregunta por los límites de la interpretación. A primera vista, podríamos decir que el límite de la interpretación es el contexto, por ser este el ámbito de toda realidad, leída en forma de escrito. Sin embargo, la deconstrucción evita la imposición de cualquier tipo de centro, algo que también incluye al contexto, pues, para Derrida, el contexto marca un límite en la medida en la que envía a otra interpretación al margen. Por tanto, la idea de contexto, para Derrida, solo sirve como un límite provisional. Esto supone que el contexto no puede evitar su propia deconstrucción, lo cual nos puede llevar a la apresurada conclusión de considerar a la deconstrucción como el límite de las interpretaciones. Por desgracia, esto es un error, porque la propia deconstrucción está hecha para ser efímera. La deconstrucción no pretende ser un centro, no busca la prevalencia de una voluntad determinada. Por eso mismo es que Derrida no le da una definición precisa, para no mostrarla como un concepto, sino como una interpretación que se diluye en el juego de las interpretaciones, en el ciclo del centro y del margen.